Ganó un bicampeonato histórico. Dirigió a uno de los equipos más increíbles que ha visto la Liga MX en décadas. Su nombre sonaba con fuerza para dirigir a la selección mexicana. Y todo indicaba que estaba destinado a convertirse en uno de los técnicos más poderosos de la historia del país. Y entonces, de la noche a la mañana, todo se derrumbó. Un audio de unos pocos minutos grabado en secreto cambió su destino para siempre. Lo que alguna vez fue prestigio, gloria y estadios llenos se convirtió en silencio, en ausencia y en una pregunta que el fútbol mexicano lleva 6 años evitando responder en voz alta. Esta es la caída de Gustavo Matosas y cómo vive hoy, y lo que vas a descubrir en los próximos minutos te va a dejar impactado. Para entender la magnitud de su caída, primero hay que entender de dónde venía este hombre, porque Gustavo Cristian Matosas no era cualquier entrenador que llegó a México de casualidad buscando un contrato. Era alguien con raíces profundas en este país, con una historia personal que lo conectaba con la tierra mexicana desde mucho antes de que nadie lo conociera como técnico. Matosas nació el 27 de mayo de 1967 en Buenos Aires, Argentina. Su padre, Roberto Matosas, era un reconocido futbolista uruguayo, ídolo del River Plate argentino en los años 60. Un nombre que en el Río de la Plata se pronunciaba con el tono con que se pronuncian los ídolos de verdad. Por esa doble herencia de madre argentina y padre uruguayo, Gustavo terminó adoptando la ciudadanía de Uruguay al cumplir la mayoría de edad. Por eso los medios mexicanos lo llamaron siempre indistintamente argentino o uruguayo. Técnicamente es ambas cosas, pero lo que pocos saben y que el propio Matosas siempre recordó con genuino afecto es que de niño se mudó a México junto a su familia y creció en Toluca, Estado de México. Ahí estudió, ahí hizo amigos, ahí se formó como persona en las calles y los patios de una ciudad que en los años 70 olía a tortilla recién hecha y a tierra mojada después de la lluvia. Y en esa secundaria de Toluca, sin que ninguno de los dos lo supiera todavía, Gustavo coincidió en las mismas aulas con un compañero de nombre Enrique Peña Nieto, quien décadas después se convertiría en presidente de la República Mexicana. Ese detalle tiene más peso del que parece a primera vista, porque cuando en 2014 el León llegó campeón a Los Pinos a recibir un reconocimiento del gobierno federal, el reencuentro entre el técnico bicampeón y el mandatario fue uno de esos momentos que solo la vida puede escribir. 2 niños de secundaria en Toluca, sentados en los mismos salones, sin saber lo que venía. Como futbolista, Matosas tuvo una carrera de nivel respetable, no extraordinaria, pero sí suficiente para entender el fútbol desde adentro, con una profundidad que pocos técnicos tienen. Surgió en las filas del Peñarol de Uruguay a mediados de los años 80 y fue parte de un equipo verdaderamente histórico. El Peñarol que ganó la Copa Libertadores de 1987 bajo las órdenes del maestro Oscar Washington Tabárez, el mismo Tabárez que décadas después llevaría a Uruguay a ser cuarto en el Mundial de Sudáfrica. Ese mismo año, de 1987, la selección uruguaya se coronó campeona de la Copa América, disputada en Argentina, y Matosas también fue parte de ese plantel. Títulos importantes en un país donde el fútbol no es un deporte, sino una religión, con estadios como catedrales. Después de Peñarol recorrió el mundo, como lo hacen los futbolistas de su época. Jugó en España, en distintos países de América Latina. Incluso pasó una temporada por China y terminó su carrera de jugador en el año 2001 precisamente en el Querétaro mexicano. México lo vio jugar por última vez como futbolista y años después lo vería brillar y luego desaparecer desde el banquillo técnico. Al retirarse de las canchas, Matosas se dedicó de lleno al estudio del oficio de entrenador, con la misma seriedad con que había vivido su carrera de jugador. Se capacitó en Brasil, obtuvo sus licencias de técnico en Uruguay y comenzó a construir su carrera desde abajo, como tiene que ser, como lo hacen los que de verdad quieren aprender y no solo ocupar un cargo.
Sus primeros pasos como técnico los dio en clubes modestos del fútbol uruguayo: Villa Española, Rampla Juniors, Plaza Colonia. Equipos sin grandes presupuestos y sin grandes expectativas. Pero en esos banquillos humildes fue aprendiendo, experimentando, construyendo paso a paso la identidad táctica ofensiva y vertical que después iba a revolucionar a la Liga MX. El primer gran espaldarazo llegó con el Danubio. En la temporada 2006 a 2007, Matosas condujo a ese club de Montevideo al campeonato de la Primera División Uruguaya. Un título inesperado y hermoso, logrado con una propuesta de juego atrevida y ofensiva que empezó a llamar la atención en todo el continente. Ese título le abrió las puertas del Peñarol, el club más ganador de Uruguay, pero en el aurinegro los resultados no acompañaron y fue destituido a principios de 2008. Pasó luego por Perú y en 2010 México volvió a llamarle a la puerta. En noviembre de 2010, el Querétaro de la Liga MX lo contrató para salvar al equipo del descenso, la misma ciudad donde había terminado su carrera de jugador 9 años antes. La misión era dura, el tiempo era poco y la presión era enorme, pero Matosas la cumplió. En el Clausura 2011, los Gallos Blancos sobrevivieron de milagro, terminando penúltimos en la tabla porcentual, pero dentro de la Primera División. Ahí estaban las primeras señales de algo importante en este hombre, su capacidad para sacar lo mejor de equipos con pocos recursos y mucha presión, su habilidad para transformar el miedo colectivo en energía colectiva, para hacer que jugadores que se creían pequeños se sintieran capaces de algo grande. Sin embargo, la historia en Querétaro no terminó bien. A pesar de haber salvado al equipo del descenso, en agosto de 2011 fue destituido por diferencias con el presidente del club, Ulises Zurita. Sin escándalo público, sin grandes declaraciones, solo otra salida abrupta de un banco técnico. Matosas quedó libre en México en un momento donde pocos apostaban por él. Lo que nadie imaginaba es que ese despido iba a ser el trampolín hacia la mejor etapa de su vida profesional. El 21 de septiembre de 2011, el Club León tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia de la institución: contratar a Gustavo Matosas para sustituir al brasileño Milton Queiroz como director técnico. El contexto no podía ser más complicado ni más cargado de presión. El León estaba en el ascenso MX, la segunda división del fútbol mexicano, y había intentado volver a la primera división en múltiples ocasiones anteriores, fracasando con entrenadores de mayor renombre y mayor presupuesto. Era un club que cargaba con el peso de la humillación, con una afición profundamente herida por los años en el infierno del ascenso, con la sensación colectiva de que el regreso a la élite era un sueño que se alejaba con cada intento fallido. Matosas llegó con una convicción simple pero poderosa: el talento no siempre está donde la gente lo busca, y se puso a buscarlo exactamente donde nadie miraba. Armó un equipo con jugadores que los clubes grandes habían desechado como mercancía defectuosa. Luis Chapo Montes había sido descartado por el Pachuca, un mediocampista con técnica extraordinaria, al que nadie en los grandes clubes había sabido usar correctamente. Carlos Gullit Peña también había pasado por esa misma institución sin dejar ninguna huella. Un extremo con velocidad y gambeta que en el sistema equivocado era invisible y en el sistema correcto se volvía imparable. José Juan Vázquez era un contención que jugaba prácticamente en el anonimato más absoluto con el Celaya de la segunda división. Un jugador que los ojeadores de los equipos grandes habían visto y descartado sin pensarlo dos veces. Edwin, Tyson, Hernández, Magallón, Saba. Todos nombres que los clubes poderosos habían ignorado o rechazado, con la misma indiferencia con que se descarta lo que no encaja en los moldes establecidos. Matosas los juntó a todos, los creyó cuando nadie más los creía, los hizo trabajar como si fueran los mejores del mundo. Y algo extraordinario ocurrió: se volvieron los mejores del torneo.
¿Cuántas veces en tu vida viste a alguien creer en ti cuando absolutamente nadie más lo hacía? Y esa sola convicción de otra persona, fue suficiente para que te convirtieras en algo que ni tú mismo sabías que podías ser. ¿Cuántas veces fuiste tú ese jugador descartado, esperando que alguien llegara a decirte que sí valías? Eso fue exactamente lo que Matosas hizo con ese plantel del León. Y eso fue exactamente lo que México vio en ese equipo y amó con una intensidad que no se había visto en muchos años. En 2012, el León ascendió a la primera división con 10 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Una proeza que otros entrenadores con más recursos y más apellido habían intentado y no habían podido. Matosas lo hizo en su primer torneo completo con el club. Y cuando regresaron a la Liga MX, la cosa se puso todavía mejor. En el Apertura 2013, después de una campaña épica que nadie en México había visto venir, el León llegó a la final y se midió con el América, el club más ganador y más poderoso del fútbol mexicano. El resultado fue histórico y permanece grabado en la memoria de todos los que lo vivieron. León venció al América con un global aplastante de 5-1. El Coloso de Santa Úrsula, el Estadio Azteca, con su peso histórico y sus 90,000 butacas, fue testigo de una goleada que todavía duele en el recuerdo de los aficionados azul crema. Matosas había hecho campeón a un equipo de rechazados en la misma casa del gigante, en el escenario más intimidante del fútbol mexicano. Pero el hambre no se saciaba con uno. En el Clausura 2014 la Fiera repitió. La final fue contra el Pachuca, el mismo club que en su momento había desechado a varios de los jugadores más importantes de ese León campeón, como si el destino quisiera que la venganza fuera perfecta y redonda. León ganó en tiempo extra con un global de 4-3, en una final vibrante, con todo el dramatismo y toda la emoción que el fútbol puede ofrecer cuando está en su mejor versión. Bicampeones. El segundo bicampeonato en la era de los torneos cortos, algo que hasta ese momento en la historia del fútbol mexicano moderno, solo el América había logrado. Las calles de León se llenaron de gente llorando de alegría. Hombres de 50 años, que habían crecido viendo al León en segunda división, abrazaban a sus hijos que nunca habían visto a su equipo ganar nada. Matosas salió al campo con los brazos abiertos, recibiendo el calor de una afición que lo consideraba el artífice de algo que parecía imposible apenas 3 años antes. Ese fue el momento más alto de su carrera. Y desde ese momento, aunque nadie lo sabía todavía, todo empezó a ir hacia abajo. Además de los títulos nacionales, ese León de Matosas disputó la Copa Libertadores de 2013 y 2014, llegando a la fase de grupos del torneo sudamericano más importante del continente, venciendo al Flamengo en el propio Maracaná en abril de 2014 con un marcador de 3-2. El equipo de Guanajuato se volvió conocido en todo el continente. Matosas, el técnico sin gran cartel que había llegado a la segunda división cuando nadie lo quería, era ahora el mejor entrenador de México. Y entonces tomó la primera gran decisión equivocada de su vida. En noviembre de 2014, Matosas decidió renunciar al Club León después de no clasificar a la liguilla del torneo Apertura. La relación con la directiva seguía siendo cordial. El bicampeonato todavía estaba fresco en la memoria de todos. Jesús Martínez, el presidente, lo valoraba genuinamente, pero el técnico quería nuevos horizontes. Quería probar que podía ganar en los clubes grandes, que el éxito de León no había sido una feliz coincidencia de circunstancias, sino una demostración contundente de sus capacidades como estratega de élite. En diciembre de 2014 se hizo oficial su llegada al América. Era la oportunidad de su vida, el salto que todos los entrenadores exitosos en equipos medianos sueñan con dar algún día. En ese momento, muchos analistas del fútbol mexicano coincidían en el mismo diagnóstico. Si Matosas ganaba en el América, el siguiente paso natural y lógico era la selección mexicana. El puesto del Tri estaba disponible.
Todo parecía alineado a su favor. El universo parecía conspirar para que este hombre llegara a lo más alto. Pero el América no fue lo que esperaba. El semestre en Coapa fue tenso desde adentro, aunque por fuera se viera tranquilo. Matosas tenía una idea muy clara de los refuerzos que necesitaba para trasladar su estilo de juego al nuevo contexto. Pedía jugadores específicos con las características exactas que su sistema demandaba. Velocidad por las bandas, un mediocampista de recuperación con buen pie, un delantero que se moviera entre líneas. La directiva no aprobó muchas de esas solicitudes, y sin las piezas que él consideraba necesarias para su modelo, la propuesta ofensiva que había revolucionado al León no cuajó de la misma manera en el América. Ganó la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2015, venciendo al Impact de Montreal con un global de 5-2. Un título importante que en cualquier otra historia sería un logro memorable para celebrar con orgullo. Pero en el América, donde el único estándar aceptable es el campeonato de liga, la Copa CONCACAF sola no alcanza para callar a las críticas ni para satisfacer a una afición que exige mucho más. En liga los resultados fueron irregulares: 12 victorias en 25 partidos, 7 derrotas, eliminado en cuartos de final por el Pachuca. Y en mayo de 2015, apenas 5 meses después de su presentación oficial, Matosas y el América se separaron sin grandes escándalos, pero con la sensación de que algo no había funcionado como debía. Después vino el Atlas, otro intento, otro fracaso doloroso. Los rojinegros de Guadalajara, un club con historia centenaria, pero sin títulos que celebrar desde hacía décadas, tampoco respondieron a su propuesta táctica. Apenas 14 partidos dirigidos, 5 victorias, 2 empates y 7 derrotas. Lo corrieron en noviembre de 2015, dejándolo con la sensación de que algo fundamental había cambiado, y que ese algo ya no tenía solución fácil. 2 destinos en menos de 12 meses, 2 salidas anticipadas y prematuras. El técnico más exitoso de la Liga MX en la década empezaba a verse con otros ojos, como un entrenador de una sola época dorada, que no lograba replicar su magia en otros contextos. Lo que había funcionado como un milagro en León, esa combinación irrepetible de jugadores hambrientos de demostrar algo, de ambiente familiar y de propuesta ofensiva clara, no se replicaba en los clubes donde los egos son más grandes, los salarios más altos, la paciencia más corta y los directivos tienen agendas propias que no siempre coinciden con las necesidades del técnico. Sin ofertas atractivas en México y con una reputación que empezaba a resquebrajarse lentamente, Matosas emprendió un camino errante por el mundo del fútbol, que fue revelando sus limitaciones fuera del contexto que lo había hecho grande. En 2016 voló a Arabia Saudita para dirigir al Al-Hilal, uno de los clubes más poderosos del Medio Oriente, con un presupuesto enorme y ambiciones de título continental. Parecía una oportunidad ideal para demostrar que su estilo podía funcionar en cualquier latitud del mundo. Pero duró apenas 5 partidos, 3 victorias y 2 derrotas antes de que se produjera un desacuerdo insalvable con el propietario del club por los refuerzos que pedía. Matosas era un tipo directo, de carácter fuerte, acostumbrado a construir equipos completamente a su medida y con sus criterios. En Arabia eso no funcionó. Otra salida anticipada, otra maleta que empacar. En 2017 apareció en Paraguay con el Cerro Porteño, uno de los equipos más importantes de ese país, pero sus resultados fueron irregulares y no dejó ninguna huella memorable. En 2018 cruzó el Atlántico Sur para intentarlo con el Estudiantes de La Plata en Argentina, club histórico del fútbol sudamericano, con una identidad muy marcada y una hinchada exigente. Tampoco logró entusiasmar a nadie. El Matosas que hacía temblar al América en el Estadio Azteca parecía haberse quedado atrapado para siempre en el Bajío guanajuatense, como si la magia solo existiera dentro de esas fronteras específicas y fuera de ellas se evaporara sin dejar rastro. Fue entonces cuando Costa Rica le tendió la mano.
En octubre de 2018, la Federación Costarricense de Fútbol lo presentó como su nuevo seleccionador nacional, con un objetivo claro y específico: clasificar al Mundial de Qatar 2022 y llevar al equipo centroamericano de regreso a la gran fiesta del fútbol mundial. Era una oportunidad completamente diferente a todo lo que había hecho antes. Una vitrina internacional de primera línea. La posibilidad de demostrar que podía trabajar con una selección nacional, manejar jugadores de élite que compiten en las mejores ligas del mundo y llevarlos a un torneo con la máxima presión. Matosas lo aceptó con entusiasmo genuino. Su sueño, dijo en la conferencia de prensa de presentación, siempre había sido dirigir en un mundial. El dinero no fue una prioridad en esta decisión. Esto va más por el corazón, declaró frente a los periodistas costarricenses, pero hasta ahí llegó el corazón. Dirigió 8 partidos con la Sele, 3 victorias ante rivales menores como Nicaragua, Bermuda y Jamaica, un empate ante México y 4 derrotas frente a Estados Unidos, Haití, Perú y Guatemala. Los resultados eran claramente mediocres para el estándar que Costa Rica exigía después de haber llegado a cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014. Una actuación histórica que había elevado las expectativas de todo un país a niveles muy altos. La presión crecía con cada partido perdido. Los medios costarricenses se impacientaban. La federación miraba los números con cara de pocos amigos. Y entonces, Matosas hizo algo que muy pocas personas en posiciones de poder se atreven a hacer. Dijo exactamente lo que pensaba sin filtros ni cálculos políticos, ni consideraciones sobre las consecuencias. En septiembre de 2019, antes de un partido crucial, declaró públicamente que ser técnico de una selección nacional lo aburría. Que no tener a los jugadores en el día a día le quitaba la motivación para trabajar, que el formato de selecciones no era para él, que había aceptado el puesto pensando que sería una experiencia diferente y que se había equivocado en ese cálculo. En Costa Rica la reacción fue de furia absoluta y unánime. Los medios locales lo destruyeron sin piedad y sin matices. Los titulares hablaban de traición, de falta de respeto a la institución, de un técnico que había usado a la selección costarricense como un experimento de laboratorio mientras esperaba que llegara algo mejor en otro lugar. Se va por la puerta de atrás. Un fracaso y una vergüenza para la federación. Gustavo Matosas no debe dirigir ni un partido más. Eduardo Valdares, director de deportes de Radio Columbia en Costa Rica, fue lapidario en su sentencia. Matosas se va del fútbol de Costa Rica de una forma grotesca y nadie lo va a extrañar. Renunció antes de que lo corrieran formalmente y con esa renuncia bochornosa en el Caribe centroamericano llegó desde México una última llamada. Una que parecía una segunda oportunidad real, pero que terminó siendo la trampa final. El Atlético de San Luis acababa de vivir el momento más importante de su historia institucional reciente. El ascenso a la Liga MX por primera vez en décadas. Una hazaña que había emocionado a toda una ciudad que llevaba años esperando volver a la élite del fútbol mexicano. Era un proyecto nuevo, con ilusión desbordante, con una afición que no cabía de orgullo y con el respaldo financiero del Atlético de Madrid como club propietario. La directiva, encabezada por Alberto Marrero, quería un técnico de nombre reconocido para consolidarse en el máximo circuito, alguien que transmitiera confianza a la afición, que conociera bien la Liga MX desde adentro y que pudiera competir de igual a igual con los equipos establecidos desde el primer día. Llamaron a Matosas, pagaron su cláusula de rescisión con la Federación Costarricense y el técnico aceptó sin pensarlo demasiado. Tenía además una razón sentimental adicional que hacía el regreso más especial. Su padre, Roberto Matosas, había jugado décadas atrás en el antiguo Atlético Potosino. San Luis tenía un significado especial en la historia familiar. Lo presentaron el 9 de septiembre de 2019 con optimismo y fanfarria.
Matosas llegó al aeropuerto potosino y habló con esa confianza característica que siempre lo distinguió frente a los micrófonos. No lo considero una revancha. Tengo 4 campeonatos en México y llego a un lugar muy bueno para hacer fútbol. Debutó el 13 de septiembre con una victoria de 3-1 ante el Puebla. Parecía que las cosas empezaban a encaminarse, que la historia de los tropiezos había quedado definitivamente atrás. No duró ni 6 semanas en el cargo, porque el 26 de octubre de 2019, Televisa encendió la bomba. Fue la periodista Denise Merker quien destapó todo en su noticiero En Punto, uno de los espacios informativos de mayor audiencia en toda la televisión mexicana. Lo que presentó esa noche no era una acusación anónima, ni una versión sin sustento ni pruebas. Era una grabación de audio, la voz inconfundible de Matosas negociando en tiempo real con una tranquilidad pasmosa. La plática databa de junio de 2012, cuando Matosas era entrenador del Club León en plena construcción del proyecto bicampeón. Y el delantero uruguayo, Matías Britos, estaba en proceso de ser fichado por la institución Esmeralda. En esa grabación, capturada en una conversación telefónica con el representante uruguayo, Fernando Pavón, se escuchaba al técnico pactando una comisión personal a cambio de recomendar al jugador a la directiva del León. Las frases eran contundentes, directas y no dejaban espacio para ninguna interpretación alternativa. «Tenemos un arreglo, haces un arreglo conmigo», se escuchaba decir a Matosas con total naturalidad. «Va todo el dinero para un cofre. Yo no tengo problema, si sale el negocio me la das, y si no sale no me lo das». Y en otro fragmento del mismo audio, aún más comprometedor que el anterior, Matosas especificaba con precisión dónde quería que le entregaran el dinero producto de la operación. «A lo de mi vieja tiene que ser. En la casa de su madre. No en una cuenta bancaria, no en una empresa, no en ningún mecanismo que pudiera parecer legítimo o profesional. En la casa de su madre». En el mismo audio, el técnico hablaba de diferentes opciones, con la misma naturalidad con que un empresario discute alternativas en una reunión de negocios. Tenés plan A, tenés plan B y tenés plan C. Capaz que te pasa 1,5 millones por Britos y dice, no es mucho. Ahí va el jugador Varela y Greg Taylor y afuera de la copa. El plan A era Britos, el plan B era otro jugador de nombre Varela. Y Greg Taylor, el poderoso promotor mencionado de pasada en esa conversación, aparecía como una figura clave en toda la operación paralela. Días después de esa llamada grabada, el Club León firmó el contrato de incorporación con Matías Britos, y el plan A se ejecutó tal como había quedado registrado en el audio. El León pagó alrededor de $1,2 millones por el delantero uruguayo, proveniente del Defensor Sporting de Montevideo. Pero según diversas fuentes periodísticas consultadas en ese momento y en los años siguientes, el precio real del jugador en el mercado internacional era de apenas $600,000. La diferencia de $600,000 entre el precio pagado y el valor real del jugador, según lo que sugería con claridad el audio filtrado, habría ido directamente a los bolsillos de Matosas a través del arreglo pactado con Pavón. México despertó al día siguiente con ese audio reproducido en todos los portales deportivos, en todos los programas de análisis, en todos los muros de todas las redes sociales. Era el escándalo que absolutamente nadie esperaba de un técnico que había sido uno de los más queridos y admirados en la historia reciente del fútbol nacional. Lo que vino después fue todavía más dañino para la imagen de Matosas, porque el caso Britos resultó ser solo la primera capa de algo más profundo y más extendido en el tiempo. Con el escándalo abierto y la opinión pública encendida, los medios especializados comenzaron a conectar puntos que habían estado dispersos durante años en diferentes coberturas periodísticas. Apareció el caso de Cristian Tabó y Gonzalo Vergesio, 2 jugadores del Cono Sur que Matosas había intentado llevar primero al América durante su paso por Coapa en 2015.
El técnico los había recomendado con insistencia a la directiva azul crema, pero los directivos del América investigaron los precios reales en el mercado y descubrieron algo que no cuadraba. Tabó, proveniente del Nacional de Uruguay, tenía un valor real de aproximadamente $300,000 en el mercado de ese momento. Sin embargo, la operación que planteaba el técnico rondaba el $1,500,000, una diferencia de más de $1 millón que nadie dentro del club pudo explicar de manera satisfactoria. El América se negó a cerrar la operación. Matosas entonces fue al Atlas, su siguiente destino, y en Guadalajara sí logró colocar a ambos jugadores. Tabó y Vergesio llegaron a los rojinegros en el Apertura 2015. El monto exacto de esas operaciones nunca fue confirmado oficialmente por ninguna de las partes, pero la antigua directiva del Atlas, según reportó en su momento el periodista Francisco Arredondo, sigue cargando con la amargura de sentir que se burlaron de ellos. El patrón era siempre el mismo en todos los casos documentados. Matosas identificaba jugadores a través del representante Fernando Pavón, inflaba deliberadamente su precio en el mercado por encima del valor real. Gestionaba la operación directamente con la directiva del club, que dirigía usando la autoridad y la confianza que le otorgaba el banco técnico. Y se quedaba con una parte de la diferencia entre el precio inflado y el valor de mercado real. Un negocio paralelo perfectamente integrado dentro del negocio del fútbol profesional, construido sobre la confianza que los directivos depositaban en su criterio técnico y sobre el silencio cómplice de un sistema que prefería no hacer preguntas mientras los resultados llegaban. Y la pregunta que nadie quería hacerse en voz alta, pero que flotaba con fuerza en el ambiente del fútbol mexicano, era una sola. ¿Cuántos otros casos habría que no se grabaron, que no se filtraron, que quedaron enterrados para siempre en conversaciones que nadie escuchó y que nadie nunca va a poder demostrar? Matosas guardó silencio durante las primeras horas críticas tras la explosión del escándalo mediático. Ni él ni el Atlético de San Luis se pronunciaron públicamente de inmediato. Cuando el técnico finalmente habló ante los medios, usó una estrategia de comunicación que generó más dudas y sospechas que certezas o tranquilidad. Calificó los audios como extraños y fuera de contexto. Sugirió que podrían haber sido editados o manipulados con la intención específica de dañar su imagen y su carrera. No confirmó ni negó con claridad que la voz que se escuchaba en las grabaciones fuera efectivamente la suya. Remitió todo el asunto al análisis del área jurídica de sus representantes legales. No explicó qué era realmente lo que estaba hablando en esa conversación, ni ofreció ningún contexto alternativo que permitiera interpretar las frases comprometedoras de una manera diferente. Una respuesta que en el mundo legal puede ser razonable y cautelosa, pero que en el tribunal implacable de la opinión pública sonó como una evasión sin sustento. Fernando Pavón tampoco se quedó callado. Salió a los medios con su propia versión de los hechos y declaró que los audios eran parte de una campaña personal, orquestada en su contra por un periodista de la zona de Quintana Roo y por una persona que había estado vinculada a él sentimentalmente durante 13 años. Habló de grabaciones editadas y de intereses ocultos detrás de la filtración, pero no presentó ni una sola prueba concreta que respaldara ninguna de esas afirmaciones. La opinión pública ya había tomado partido de manera masiva e irreversible. Al día siguiente de la transmisión del reportaje, el lunes 27 de octubre de 2019, el Atlético de San Luis y Gustavo Matosas anunciaron la rescisión de mutuo acuerdo de su contrato de trabajo. El club recién ascendido a la Liga MX, que apenas semanas antes lo había presentado con toda la ilusión del mundo como la gran apuesta del nuevo proyecto potosino, lo dejaba ir en silencio total, sin comunicado detallado, sin rueda de prensa, sin ninguna explicación pública más allá de los 2 párrafos del comunicado oficial. 8 partidos. Apenas 8 partidos dirigidos en su segunda etapa en el fútbol mexicano. 2 victorias.
un empate y 5 derrotas en el campo de juego. Y un escándalo que lo enterró definitivamente fuera del campo. Y lo más duro, lo que convirtió todo esto en algo verdaderamente devastador, fue lo que vino después, porque no hubo sanción oficial de ninguna autoridad futbolística. Pero tampoco hubo regreso, y en el fútbol a veces eso es exactamente lo mismo. Desde aquel octubre de 2019, Gustavo Matosas no volvió a dirigir en México. Ni en la Liga MX, ni en el ascenso, ni en ninguna categoría del fútbol federado mexicano. Su nombre desapareció completamente de las listas de candidatos cada vez que se abría un banco técnico en cualquier club del país. No hubo llamadas registradas que se filtraran, no hubo negociaciones que alguien comentara off the record, no hubo ni siquiera rumores serios de un posible regreso en los 6 años que siguieron. El fútbol mexicano, sin emitir ningún comunicado oficial, sin declarar ningún veto formal ante ningún medio, sin seguir ningún proceso disciplinario transparente, simplemente le cerró todas las puertas al mismo tiempo y para siempre. Y en un medio donde las segundas oportunidades son la norma habitual, donde los entrenadores que fracasaron estrepitosamente en un proyecto regresan al siguiente torneo, en otro club, como si absolutamente nada hubiera pasado, ese silencio absoluto y total dijo mucho más que cualquier sanción oficial podría haber dicho jamás. No hubo un comunicado que lo expulsara. No hubo una reunión donde se decidiera oficialmente que nunca más. Solo el silencio coordinado de un sistema que cuando quiere eliminar a alguien no necesita papeles, ni firmas, ni procesos. Solo necesita que todos dejen de contestar el teléfono al mismo tiempo. Por un tiempo, Matosas apareció de vez en cuando en programas de análisis futbolístico en Uruguay, opinando sobre el fútbol rioplatense, sobre Peñarol y Nacional, sobre la selección uruguaya y sus perspectivas. Un hombre que había dirigido en 5 países distintos y ganado uno de los bicampeonatos más emocionantes y recordados de la Liga MX en toda su historia. Reducido a comentarista de panel en Montevideo, hablando del fútbol de otros sin tener fútbol propio que dirigir. La imagen era profundamente melancólica para cualquiera que recordara al técnico que le había metido 5 goles al América en el mismísimo Estadio Azteca. En 2020, antes de que el escándalo terminara de sedimentarse en la memoria colectiva del fútbol mexicano, apareció un último capítulo amargo que cerró el círculo con una crueldad particular. Matosas se sumó a la Liga de Balompié Mexicano, el proyecto alternativo que prometía ser una nueva opción para jugadores y entrenadores que habían sido marginados por el sistema oficial de la Liga MX. Dirigió al Club Tiburón de Veracruz dentro de ese certamen. Era un destino que hubiera sido completamente impensable para él apenas 5 años antes. El bicampeón de la Liga MX, el técnico que había sonado para dirigir a la selección nacional. En una liga amateur de bajo perfil y presupuestos mínimos, sin la infraestructura ni la cobertura mediática que había conocido en su mejor etapa. Y para colmo, la LBM colapsó por sus propios problemas financieros y de gestión. Los equipos desaparecían de un torneo para el otro sin aviso. Las promesas quedaban incumplidas. Lo que debía ser una nueva oportunidad se convirtió en otra decepción. El proyecto se derrumbó y con ese derrumbe, Matosas perdió también la última plataforma disponible que el fútbol mexicano le había dejado. En agosto de 2025, casi 6 años completos después del escándalo que lo sacudió hasta los cimientos, el nombre de Matosas volvió a aparecer en los portales deportivos, pero no desde México, sino desde Uruguay. El Danubio, el mismo club con el que había ganado el campeonato uruguayo en 2007 y donde había comenzado a construir su reputación como entrenador décadas atrás, lo incorporó a su estructura directiva. Cuando el técnico Juan Manuel Olivera fue destituido por los malos resultados del equipo, la dirigencia del Danubio tomó la decisión de poner a Matosas como técnico interino en el banquillo. Un regreso absolutamente modesto, sin fanfarria ni grandes titulares, sin expectativas desmedidas de ningún lado.
Él mismo fue el primero en poner las cosas exactamente en perspectiva con una honestidad que pocas veces se escucha en el mundo del fútbol profesional. Vine acá a darle una mano a Danubio y sobre todo a la familia del club. Danubio se portó muy bien conmigo. Sin discursos de revancha, sin declaraciones grandilocuentes de que estaba de regreso para demostrar algo al mundo. Solo un hombre de 58 años intentando reencontrar algo que había perdido, desde un lugar pequeño y conocido, muy lejos de los reflectores del fútbol mexicano que alguna vez lo iluminaron con tanta intensidad. El Danubio de 2025 era el mismo club de 2007, con las mismas instalaciones modestas y el mismo presupuesto acotado. El círculo se cerraba de una manera que tenía algo de melancólico y de inevitable al mismo tiempo. Matosas había vuelto exactamente al principio, al punto de partida, pero en este regreso no había la euforia de un hombre que siente que le queda todo por delante. Solo la sobriedad tranquila de alguien que ha recorrido un camino muy largo y muy accidentado, y que ha llegado a un lugar muy diferente del que imaginaba cuando levantaba esos 2 trofeos en México frente a estadios enteros que rugían su nombre. México, mientras tanto, seguía sin llamarlo. La historia de Gustavo Matosas en el fútbol mexicano no tiene un final limpio ni ordenado. No hay una sentencia judicial que lo condene de manera definitiva. No hay una absolución pública que limpie su nombre completamente. No hay ni siquiera una despedida digna de alguien que en su mejor momento fue sin discusión el mejor entrenador del país. Solo hay un antes y un después, separados brutalmente por un audio de unos pocos minutos transmitido una noche de octubre de 2019 en uno de los noticieros más vistos de la televisión mexicana. Antes del audio, el técnico más exitoso de la Liga MX en una década completa. El hombre que tomó a los rechazados de todos los clubes grandes y los convirtió en campeones. El que le metió 5 goles al América en el Azteca. El que ganó el bicampeonato con un equipo que absolutamente nadie esperaba. El que sonó con fuerza para dirigir a la selección mexicana. Después del audio, silencio. 6 años sin dirigir en México. Declaraciones sin demandas formales. Acusaciones sin juicios que las resuelvan. Un veto que no necesitó papel, ni firma, ni proceso. Y lo que hace esta historia todavía más inquietante que todo lo anterior no es solo lo que Matosas hizo o pudo haber hecho. Es todo lo que quedó sin resolverse completamente a su alrededor. El presidente de su propio ex-club, admitiendo públicamente años después que lo robaron, pero sin presentar nunca una sola denuncia formal ante ninguna autoridad. Investigaciones periodísticas que describían con detalle un sistema de corrupción en el que múltiples actores diferentes habrían estado implicados durante años, pero donde solo uno terminó pagando el precio público completo. Una zona gris densa e incómoda, donde todo se sabe en los pasillos y en las reuniones privadas, pero nada se demuestra de manera definitiva, porque demostrar implicaría investigar, y investigar implicaría encontrar nombres que nadie dentro del sistema quiere ver en los titulares de los periódicos. ¿Fue Matosas el único que operaba así o fue simplemente el más expuesto cuando dejó de ser conveniente protegerlo? ¿Lo señalaron porque era culpable o porque en ese momento preciso era el que más convenía señalar? El sistema que lo creó y lo protegió durante años es el mismo que lo destruyó cuando se convirtió en un riesgo para los demás. Esas preguntas no tienen respuesta oficial y es posible que nunca la tengan. Lo que sí quedó absolutamente claro es que en el fútbol mexicano, a veces una carrera no termina en la cancha. No termina con una derrota en una final importante, ni con una mala racha de resultados que nadie puede revertir, ni con el inevitable paso del tiempo que a todos alcanza. A veces termina con una grabación de 7 años de antigüedad, reproducida en un noticiero de televisión, frente a millones de personas que ya habían tomado partido antes de escucharla completa. La historia de Gustavo Matosas es la de un hombre que construyó algo verdaderamente extraordinario,
que probablemente también hizo cosas que nunca debió hacer, y que terminó pagando el precio más alto dentro de un sistema que nunca fue justo, ni con él ni con todos los que operaban exactamente igual desde las sombras. Y eso en el fútbol mexicano, como en tantas otras cosas en este país, no tiene vuelta atrás. Y ahora te pregunto a ti directamente: ¿Gustavo Matosas fue el villano de esta historia o terminó siendo el chivo expiatorio de un sistema que opera en las sombras y que sigue funcionando exactamente igual hasta hoy? ¿Fue el único o fue simplemente el más expuesto en el momento más conveniente para otros? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque esta historia tiene muchas más capas de las que cualquier noticiero te contó en 2 minutos. Y si quieres seguir descubriendo las historias que el fútbol mexicano prefiere que no se cuenten, suscríbete al canal, porque lo que viene en el próximo video es todavía más oscuro que esto.